se llama Simone Weil y que estudió un poco el tema de la atención. Y dice lo siguiente: la atención es un esfuerzo, el más grande de los esfuerzos quizá, pero es un esfuerzo negativo. Por sí mismo no supone la fatiga. Cuando la fatiga se hace sentir, ya casi no es posible la atención, a no ser que se esté bien entrenado. Entonces, vale más dejarlo, buscar un relajamiento y volver a empezar un poco más tarde. Dejarlo y volver a tomar el libro, igual que se inspira y se expira. Simone Weil nos pone en evidencia dos cuestiones muy importantes. Por un lado, que la atención es un esfuerzo negativo. Y por otro lado, que cuando la fatiga llega a la atención, ya no es posible continuarla, sino que hay que suspender un rato la actividad y después retomarla. La necesidad de que para atender se requiere un esfuerzo nos pone en evidencia que no es lo mismo percibir que atender. Como decíamos al principio, todos nuestros sentidos están percibiendo estímulos, pero eso no significa que los estemos atendiendo a todos. Un ejemplo de esto se nota en el lenguaje castellano cuando distinguimos entre mirar y ver, entre oír y escuchar. Repasemos lo que venimos diciendo. Tenemos una disposición inicial de la atención que es dispersa, que está percibiendo continuamente estímulos. Para atender a algo en concreto necesitamos hacer un esfuerzo. Una vez que hicimos el esfuerzo, nos solemos encontrar con las distracciones. Las distracciones se pueden agrupar en dos grandes categorías. Por un lado, las que son más sencillas, que son las distracciones sensoriales, y por otro lado, las distracciones emocionales, que son bastante más abrumadoras que las sensoriales. Las distracciones sensoriales son mucho más fáciles de corregir y son mucho más fácil de poder inhibir con la conducta. Basta, por ejemplo, pensar en cómo dos personas que están hablando en una fiesta logran inhibir la música de fondo y prestarse mutuamente atención para llevar adelante la conversación. Las distracciones emocionales, en cambio, dice Daniel Goleman, que son más abrumadoras y que una vez que se hacen presente, necesitamos sí o sí de un gran ejercicio de la conducta para poder detenerlas o para poder superarlas. Podríamos pensar en el siguiente ejemplo. Estamos escribiendo un mail en el medio del bullicio de un café. Cuando escribimos el mail no hay ningún problema, el bullicio no es un problema. Pero cuando escuchamos nuestro nombre, al acto nuestra atención se va y empezamos a prestarle atención a qué estarán diciendo sobre nosotros y aquel mail que estábamos escribiendo queda suspendido y aquel bullicio ahora se hace presente. Lo que nos despertó la atención fue una reacción emocional, que es alguien está hablando de nosotros y queremos saber cómo hablan esas personas sobre mí. Lo que inhibimos al principio fueron ruidos sensoriales, que era el bullicio del café. Las técnicas que existen para poder entrenarse en la capacidad de atención y superar los embates de las dispersiones emocionales son varias. Más adelante nos encargaremos de ver, por ejemplo, dos. Las técnicas que son previas a toda situación de atención y las técnicas que se pueden desarrollar como ejercitación de la atención y que no tienen nada que ver con el aprendizaje ni con el estudio. Cuando prestamos atención, no solo nos encontramos con distracciones, también vemos que la atención es oscilante. Las oscilaciones dentro de la atención se ven a dos cuestiones: a la intensidad que estoy prestando la atención a un determinado estímulo y a la amplitud, o sea, a la cantidad de objetos que le presto atención. Por ejemplo, en lo que conocemos como multitasking, nuestra atención está oscilando entre un objeto, otro y otro. Entre una tarea, otra y otra. En cambio, la intensidad que yo elijo darle a un determinado objeto o una determinada tarea también va a oscilar, porque puede aumentar cuando hemos llegado a la concentración a niveles muy altos de intensidad sobre ese objeto o sobre esa tarea, como también cuando empieza a aparecer el cansancio, la oscilación hace que la atención empiece a decaer. Este decaimiento de la atención suele ser estrepitoso. Una vez que llega, todo se derrumba. La atención de un alumno de secundaria no suele pasar más de los 20 minutos. Como regla general, se suele decir lo siguiente: los minutos de atención son los años de tu edad. Si tenés 12 años, el nivel de tu atención o los minutos de atención son 12. Si tenés 30, en principio son 30.
Si quisiéramos aumentar nuestro nivel de atención y desplazar nuestras oscilaciones en la atención, lo que necesitamos es medirla, porque la oscilación se puede medir. La mejor forma de hacerlo es cronometrar la cantidad de minutos que logramos mantener nuestra atención de manera sostenida. Cuando identificamos esto y queremos desplazarla o ampliarla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En las próximas horas de estudio vamos a estar prevenidos de que va a llegar ese tiempo. Podemos medirlo con un cronómetro, podemos medirlo con el reloj, y cuando se esté acercando, saber que necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario para poder ampliarlo. Lo recomendable es hacerlo de manera gradual. Si uno quisiera pasar de 30 minutos a 40 y que tiene 2 semanas de preparación en el estudio, lo que podría hacer es la primera semana aumentar 5 minutos y la siguiente semana aumentar los otros 5 minutos hasta llegar a los 40 minutos en total.